Capítulo 34. El anticlímax de Bakugo. Así que puedo decir esto con todo mi corazón. Su respiración se volvió más laboriosa y lenta, su voz perdió fuerza a medida que su concentración disminuía, pero aún así, siguió adelante, tuvo que hacerlo. Tú, Kendo Itsuka, eres el luchador más fuerte de todos nosotros. Él afirmó y luego no dijo más. Midnight finalmente regresó al campo, teniendo que encontrar caminos a través del campo de escombros mientras se acercaba a Midoriya, quien durante todo este tiempo no movió un músculo. Solo cuando llegó hasta él y vio que tenía el ojo vacío, se dio cuenta de lo que había sucedido. Recogiendo su tocado caído, hizo la llamada. Midoriya ha quedado inconsciente. El Kendo pasa a la final. Nadie se movió, nadie dijo una palabra mientras intentaban averiguar qué acababan de presenciar, ya que incluso su ganador parecía estar incrédulo, pero finalmente uno de los civiles en las gradas no pudo contenerse más. Oh hombre, eso fue increíble. Con ese grito extático, las compuertas se abrieron mientras todo el estadio vitoreaba más fuerte que nunca. Y la multitud aplaudió, toda la construcción del estadio parecía temblar por cómo la gente pisoteaba y aplaudía. El lugar del campo era un naufragio. El hormigón y la madera se hicieron añicos mientras los dos combatientes permanecían inmóviles, y eso no parecía importar. En todo caso, solo los hizo lucir aún mejor a los ojos del público. Oh Dios mío, ¿puedes creer eso? Alguien le preguntó a su amigo, su sonrisa era tan grande que casi le partió la cara en dos. No pensé que los estudiantes pudieran tener tanto poder. Su amigo estuvo de acuerdo cuando Midnight bajó a Midoriya al suelo, acostándolo boca arriba mientras parecía estar en un buen sueño, sonriendo incluso mientras yacía inconsciente. ¿Studeni? Con tanta fuerza, más vale que ya sean profesionales. Otro bromeó mientras Cementos usaba su peculiaridad para despejar el camino para los robots médicos. Los dos primeros avanzaban hacia Kendo, mientras que la pareja siguiente iba por Midoriya. La fuerza de Kendo era increíble. Era como una fuerza imparable. Apuesto a que podría aplastar a la mayoría de los villanos con facilidad. Una profesional afirmó estar sorprendida por la actuación que había presenciado, incluso si se complicó cerca del final, pero eso fácilmente podría ser energía juvenil para superar su juicio. Pero Midoriya era rápida, la seguía y atacaba como un látigo. Otro agregó cuando Midoriya fue cargada en la camilla, Kendo pudo subirse a ella con poca ayuda antes de que los dos fueran sacados con el rugido y los vítores de las decenas de miles que los elogiaban por su esfuerzo en lo que debe ser el mejor partido del festival del primer año. Todo esto lo escucharon los estudiantes, que tenían sus propias opiniones sobre las cosas. Dios mío, no me esperaba eso, murmuró Tsuburaba, recordando todas las veces que entrenó con Midoriya, todas las veces que lo habían superado y Midoriya lo ayudó con ejercicios de respiración mientras estaba bajo presión. Pensó que había cerrado la brecha entre ellos, aunque fuera un poco, pero estaba claro que nunca se dio cuenta de lo enorme que era esa brecha. Seguro que no lo era. ¿Cuándo podría crear un tigre gigante hecho de madera? Tetsu señaló con ambas manos hacia el campo, que parecía como si un tornado lo hubiera atravesado y arrojado madera equivalente a un bosque detrás. Olvide eso, ¿viste esos dos éxitos? Me sorprende que no le rompieran la mandíbula y, sin embargo, se levantó de nuevo. Tokage hizo una mueca cuando Midoriya perdió la lucha por el poder y recibió un fuerte rodillazo en el estómago y luego un brutal uppercut. Si se mordía la lengua, ella se sorprendía de que sus dientes no le cortaran bien y que su mandíbula, que de alguna manera no estaba destrozada, se levantara. Como si eso no fuera suficiente, ella lo golpeó con un doble golpe que, con todo derecho, debería haber sido el final. Tal vez lo habría sido si no fuera por esos pequeños alborotadores que llamaban a Midoriya su hermano mayor. Pero se desmayó como 5 segundos después. Awase se lo recordó. Y te habrías desmayado después del primer golpe que lo envió a medio camino al cielo. Tokage les hizo señas para que se fueran. Era como si estuviera luchando contra el cielo mismo y se mantuviera firme, dijo Kurohiro, todavía tratando de procesar la escena que había visto. Uno que parecía dos personas que encarnaban fuerzas de la naturaleza se enfrentaron entre sí. El verde contra el azul, la tormenta contra el bosque, la bestia contra el rayo. El azul pudo haber ganado, pero el verde no cayó sin luchar. Ella es fuerte, afirmó Kodai, con el rostro aparentemente sereno, pero los ojos muy abiertos por la conmoción, el desconcierto y el asombro. Ella sabía que su amigo era fuerte, más fuerte de lo que él dejaba ver, pero nunca pensó que fuera hasta tal punto. Ni siquiera importaba que perdiera, ya que el hecho de que ni siquiera se cayera cuando cayó inconsciente mientras Kendo estaba de rodillas, demasiado herida y exhausta para mantenerse en pie, era en sí mismo una declaración.
Uno de ellos lo notó, y lo mismo hicieron miles de personas en la audiencia. Y el eufemismo del siglo. Pero ese parece ser el límite mismo de su poder, ¿viste su brazo Monoma? Dijo, aunque orgulloso de que Midoriya hubiera logrado llegar tan lejos y mostrar lo poderoso que era, lo que a su vez hizo que la clase B se viera bien, que estaba preocupado por él. Sabía cómo funcionaba su poder y que debía agotarse después de un uso tan extremo del mismo. Neito se preguntó cómo logró reunir tantos principios en primer lugar. Aún así, pensar que llegó tan lejos sin necesidad de ese nivel de poder. Puede que Midoriya haya perdido, pero puede considerarlo un logro. Shiosaki declaró que su clase estaba de acuerdo con ella, aunque al otro lado de la clase A, Bakugo permaneció sentado en silencio, enfurecido y asustado. Uno nació del hecho de que nunca había sido suficiente para llevar a Manan Sodeko a tales extremos, el otro del hecho de que una voz cada vez mayor en su cabeza le preguntaba si podría siquiera enfrentarse a ellos si lo hacían, y mucho menos ganaban. Mierda, eso fue otra cosa. Hiro respiró, sin saber qué decir sobre esa pelea. Pensé que al menos tenía la parte eléctrica cerrada, pero ella era como una tormenta naranja, afirmó Kaminari. Quizás podría sacar más, él era eso todo lo que podía hacer. Ella ni siquiera parecía sufrir la misma sobrecarga mental que él, solo el típico agotamiento. El poder de los dioses, dijo Fumikage, temblando al recordar que había estado en el ring con esa bestia divina, y nunca se dio cuenta. No es de extrañar que a Midoriya le hiciera gracia, sabía que no corría ningún peligro y que Tokoyami no podía esperar vencerlo. Nunca más la haré enojar, susurró Mineta, blanca como una sábana porque Kendo era fuerte, él lo sabía pero no sabía que ella podría golpearlo si el estado de ánimo la golpeaba demasiado. Espero que esté bien, su brazo se veía bastante mal cerca del final, dijo Sato, preocupado por su condición, estaba despierta cuando salió del campo, pero se veía peor de lo que él había visto jamás, entonces cualquiera de ellos la vio. Si soy honesto, no pensé que ella pudiera romperse los huesos de esa manera. Claro, ella se queja del estrés que su peculiaridad le pone a su peculiaridad, pero, afirmó Zero mientras Cementos comenzaba a reparar el campo mientras los robots lo limpiaban. Present Mic incluso tuvo que anunciar que tardarían más de lo normal en llegar a la final, ya que varios generadores de escudo se habían fundido y necesitaban ser reparados. Pero, ninguno de nosotros ha visto nunca su necesidad de esforzarse tanto durante tanto tiempo. Asui terminó, Yao Yorosu tan silenciosa como Koda mientras digería la pelea y sus consecuencias. Es una demostración de poder desalentadora, concluyó Shoji mientras Iida fruncía el ceño, de acuerdo pero igualmente asombrada por lo que habían visto. De hecho, pero a pesar de lo extremas que se pusieron las cosas, Kendo aún así logró hacerlo. De la nada, Iida comenzó a vibrar en su asiento. ¿Qué te pasa? Mina preguntó mientras Iida metía la mano en su bolsillo. Es solo mi teléfono. Lo levantó, el dispositivo todavía vibraba porque lo había silenciado antes. Preguntándose quién lo llamaría y considerando la idea de que su hermano había encontrado tiempo en su apretada agenda de patrulla para llamar, su ceja se levantó cuando leyó el identificador de llamadas. Perdóname, necesito tomar esto. Rápidamente se levantó y salió corriendo para atender la llamada en algún lugar privado. Mientras los estudiantes continuaban discutiendo la locura del partido, los temas de conversación para ellos y toda la audiencia fueron llevados directamente a la oficina de Recovery Girl y colocados en dos de las camas donde la enfermera se puso a trabajar atendiendo sus heridas. Kendo estaba parcialmente desnuda, la niña había sido despojada de su ropa de educación física y se había quedado solo con su sujetador deportivo y un par de pantalones cortos, uno de los muchos que Recovery Girl tenía para situaciones como esta. La ropa había sido despojada para permitir que la enfermera aplicara almohadillas refrescantes al cuerpo de la niña para calmar sus músculos sobrecargados que habían estado a punto de desgarrarse durante la pelea. A pesar de eso, sus heridas fueron las menos extremas de las dos que llegaron, ya que si bien todo su cuerpo estaba dolorido, no era algo que Recovery Girl no pudiera ver con un par de vitaminas y un beso. Su única lesión real fue que le vendaron el brazo derecho desde los dedos hasta el hombro o le colocaron un aparato ortopédico. Los huesos de tu brazo derecho estaban casi destrozados, tendré que tener cuidado de volver a juntarlos antes de curarte, la enfermera informó a su paciente, quien permaneció consciente incluso mientras atendían sus heridas. Sí lo puedo decir. Kendo respondió, con la voz tensa por el dolor y con indicios de agotamiento pero también un poco de broma. No seas inteligente conmigo, jovencita. Pensé que ya habíamos pasado este punto, le respondió Recovery Girl antes de dirigir su ira hacia alguien que había llegado a temerle. Algo que debería saber, Olmig.
Ella preguntó, ya que el número 1 se había relajado de su forma muscular. Dando un paso atrás, el hombre levantó las manos en defensa de su ira. Nada, mamá. No fue culpa de Olmig, Recover y Gel. Yo fui el que me esforcé demasiado. Yo solo. Kendo defendió a su maestro antes de recordar la pelea. Al complejo y estimulante estado emocional en el que se encontraba. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo tan ansiosa, tan feliz de pelear con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que miró a alguien a los ojos y pudo entenderlo también sin necesidad de palabras? No podía dejar de hacerlo. No sé cómo puedo explicarlo, suspiró, ya que el sentimiento había desaparecido, y con él, parecía que se necesitaban las palabras que pudiera usar para describirlo, ya que no importaba cómo lo pensara, nada de lo que se le ocurriera podía darle justicia a la experiencia en forma verbal. Recover y Gel y Olmig compartieron un vistazo a eso, ya que ambos sabían que Kendo no era del tipo al que le gustaba pelear particularmente. Disfrutaba del sparring y el entrenamiento más que la mayoría, pero conocía sus límites y era neutral a la hora de lastimar a los demás, incluso durante el entrenamiento. Pero lo que Olmig le había dicho sobre el hecho, gracias al hecho de que no podía ver las cosas desde su oficina, era todo menos lo que esperaban de ella. Olmig dijo que era como ver un berserker, pero no como si hubiera perdido todas las inhibiciones e incluso la moderación. No perdió la cabeza. Volviendo al tema en cuestión, Recover y Gel se dio. Bueno, considerando que ha pasado un tiempo desde que tuve que ayudarte con los inconvenientes de tu peculiaridad, dejaré pasar esto, pero no pienses ni por un segundo que te dejaré convertir esto en un hábito o te juro que la curación dolerá más que la lesión, ¿entiendes? Sí, mamá. Kendo asintió lo más rápido que pudo antes de que el otro ocupante de la habitación le quitara el ojo. ¿Qué pasa con Midoriya? Ella preguntó porque Midoriya parecía estar en peor forma que ella. Al igual que ella, lo despojaron de su ropa, dejándolo con un par de pantalones cortos. Le preocupaba la cantidad de cicatrices que tenía en todo el cuerpo, una preocupación que vio reflejada tanto en la enfermera como en su mentor. Al igual que ella, había almohadillas refrescantes en sus extremidades y su pecho fuertemente vendado mientras uno estaba sentado en el lado izquierdo de su cara, que se había hinchado bastante incluso antes de que llegaran. Hablando de eso, le habían limpiado la cara porque, si bien la mayor parte de esa pintura a base de sangre se había descascarado, Recover y Gel no quería correr riesgos. Mientras hacía eso, pudo confirmar que no, él no tenía orejas de gato como pensaban tantos estudiantes. Su ojo visible permaneció cerrado, mientras permanecía en lo que era un sueño inquieto mientras respiraba con dificultad y estaba cubierto de sudor. Mientras caminaba hacia él, Recover y Gel le hizo otra revisión de sus signos vitales y, aunque estaban débiles, estaban estables. Puede que no entienda muy bien su situación, pero sé lo suficiente para entender que todo lo que hizo lo dejó gravemente exhausto. Le daré algunos nutrientes por goteo antes de curarlo, ella afirmó. Como si ella intentara curarlo ahora, él podría morir fácilmente por la tensión. ¿Fueron graves sus heridas? Todos podrían preguntar. No tanto como esperaba. Tiene 3 costillas rotas, 2 agrietadas, una mandíbula fracturada y una conmoción cerebral. Recover y Gel apareció en la lista. Kendo hizo una mueca de dolor con cada uno, pero Recover y Gel los trató como moretones y cortes que los niños recibían al jugar afuera. Como dije, después de esa pelea, esperaba algo mucho peor considerando que no tiene medios documentados para aumentar su durabilidad. Bueno, ciertamente no actuó como si tuviera una costilla rota, y mucho menos una rota, afirmó Kendo. La adrenalina puede hacer que hasta un brazo se rompa, dijo Recover y Gel a Kendo mirando fijamente esa parte. Siéntete como un rasguño. Dicho esto, lo hiciste bien ahí fuera, Kendo. Lo digo en serio. Has recorrido un largo camino. Agregó que una sonrisa se abrió camino en su rostro, una que hizo que Kendo se sonrojara un poco, pero también sonriera a cambio, ya que si bien Recover y Gel era como la abuela de Uma, sus sonrisas genuinas eran raras y difíciles de ganar. Gracias, chica de recuperación. Kendo respondió con la cabeza y Olmig abrió la boca para decir algo, pero fue interrumpido cuando llamaron a la puerta antes de que se abriera para revelar a un invitado inesperado. Perdón, esperaba hablar con mi estudiante, comenzó Ken Mikoto mientras metía la cabeza dentro, sus ojos contemplaban a todos los ocupantes, deteniéndose en Olmig un poco más que el resto, pero siguiendo adelante de todos modos mientras finalmente miraba a Midoriya, quien permaneció en el mundo de los sueños. Pero parecería imposible. Terminó al entrar, cerrando la puerta detrás de ella. Lo siento, pero ¿quién eres tú?
La sonrisa de Recovery Girl se desvaneció, reemplazada por algo de irritación, pero también cautela ya que esta no era una parte del estadio que estuviera abierta al público, y con la seguridad adicional gracias al ataque de Luz, debería haber sido casi imposible llegar tan profundo, especialmente sin que alguien se diera cuenta y diera la alarma. Esta mujer se dio cuenta de que no era una civil normal, había un aura de peligro y poder en ella, pero también algo que le resultaba familiar al viejo curandero. Olmig fue mucho más rápido en la toma cuando se volvió hacia ella, sorprendido de verla. Señora Ken Mikoto. No sabía que te permitirían pasar tan lejos de los puestos de control. Su mirada volvió hacia él, un poco divertida por cómo actuaba como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo con ella. Es la señora Ken Mikoto. Me casé. En segundo lugar, no creo que nos hayamos conocido, ¿cómo sabes mi nombre? Bajo su diversión, Olmig se dio cuenta de que ahora lo estaba observando con mucha más atención, mientras el hombre maldecía que se había resbalado de esa manera. Él la había conocido, pero como Olmig, y ella no era una persona especialmente pública, su forma civil al saber su nombre seguramente debe haber hecho sonar la alarma en su cabeza. Bueno, ya ves, le dice que es el asistente de Olmig. Tal vez él era solo un miembro del personal de la UA, ella no podría refutarlo, dejó el lugar hace décadas. ¿Sí? Cruzó los brazos, golpeando con un dedo su musculoso bíceps, sus ojos ámbar casi lo quemaban mientras Kendo comenzaba a sudar ante la situación que tenía ante sí. Mamá, mientras este patán se quita el pie de la boca, todavía no has respondido a mi pregunta. Por suerte para ambos, Recovery Girl acudió al rescate, con la atención de su recién llegado, desplazándose hacia la anciana más pequeña, y la mirada penetrante anterior fue reemplazada por una alegría no nostálgica. Dios mío, chilló. ¿De verdad me has olvidado? Puede que no me vista igual que en mis días de instructor, pero esperaba que tu mente estuviera tan aguda como siempre. Descruzó los brazos y le presentó todo su cuerpo a la veterana enfermera, quien frunció el ceño ante la flagrante falta de respeto como si esta persona la conociera, pero luego comenzó a reconstruirlo. Espera, no puede ser. Teitora. Recovery Girl se acercó a ella, la mujer era tan alta como recordaba, pero eso era imposible, tendría unos 50 años cuando se retiró de los Emiratos Árabes Unidos, y eso fue hace casi 40 años. Incluso si todavía estuviera viva, sería un fósil viejo, probablemente en algún asilo de ancianos. Pero esa lógica no resistió esa presencia, que ella todavía recordaba. Tampoco podía contrarrestar el hecho de que esos ojos eran el mismo ámbar divertido, juguetón, seguro, poderoso y cariñoso que había visto antes. El único y único. Teitora asintió, sonriendo mientras se arrodillaba y abrazaba a su antiguo compañero de trabajo, uno al que la anciana estaba ansiosa por regresar, ya que su edad aparentemente no influía en su fuerza, aunque seguía confundida. ¿Cómo carajo te ves igual que el día que te fuiste? Casi pensé que eras tu nieta. Ella preguntó una vez que rompieron su abrazo y Ken Mikoto se puso de pie a toda su altura, a pesar de ser más bajo que Olmig. Incluso en su estado debilitado, ella emitió una sensación de poder tanto en la forma en que se comportaba como en el hecho de que estaba desgarrada. Ken Mikoto se rió, ya que ya le habían hecho esa pregunta antes, principalmente viejos estudiantes con los que se topaba de vez en cuando. Oh, ven ahora, chilló, mi mujer debe tener sus secretos. En cuanto a tu pregunta, ¿lo creerías si dijera que mis antiguas credenciales todavía funcionan? Recovery Girl resopló pero sonrió de todos modos. Puede que parezca de mi edad, a diferencia de ti, pero eso no significa que esté senil. Y me alegra saber que podemos ponernos al día un poco después de esto. Quiero aprender más sobre cómo lo has logrado durante estos 40 y tantos años. Ken Mikoto agregó que había olvidado que Recovery Girl todavía estaba en la nómina de UA, una de las pocas cosas que le quedaban de su estancia allí. Pero llamé al director y le pregunté. Soy un donante nuevo, así que obtengo algunos privilegios que la gente común no tiene, respondió Ken Mikoto, ya que Endeavour no era el único dispuesto a aprovechar esa oportunidad para mudarse a zonas que normalmente están prohibidas para personas sin personal o estudiantes. Y viniste a ver a tu estudiante. Es bueno ver que el tigre de Jade cuida a sus cachorros tanto como siempre. Recovery Girl se rió, lo que dejó a Kendo y Olmig en la oscuridad, este último como había conocido a la curandera durante años, desde sus días como estudiante hasta el presente, y podía contar el número de veces que la había visto tan relajada y jovial con ambas manos. De hecho, saber que es uno de los tuyos aclara algunas preguntas que tenía. Recovery Girl le ahorró una mirada a Midoriya, que aún estaba dormida. Tiene el mismo espíritu de lucha que tus estudiantes siempre parecieron tener.
Gracias. Ken Mikoto pareció tomar los elogios con calma, pero Recovery Girl no había terminado. Además de una locura lógica paradójica inculcada que seguramente lo llevará a visitar mi oficina, si no la del director, varias veces este año, terminó con una mirada engreída, que desconcertó a Ken Mikoto antes de soltar una risa que se parecía más al rugido de un tigre por lo mucho que se estrelló contra ellos y sacudió la habitación. Con algunas risas todavía en su voz, Ken Mikoto respondió. Bueno, no se pueden discutir los resultados. Yo fui parte de la razón por la que UA ganó el renombre que tiene hoy, aunque es gratificante ver que incluso 4 décadas después de que me fui, usted y el personal que vino después de mí se han asegurado de que siga siendo la principal escuela de héroes de Japón. Sí, bueno, usted y el resto de nuestros senpais dejaron un buen ejemplo a seguir. Recovery Girl respondió antes de dirigir su mirada hacia su paciente dormido. En cuanto a Midoriya, como esperaba de tus estudiantes, está inconsciente después de esforzarse. Y tal como esperaba de ti en mi breve tiempo trabajando contigo, puedo imaginar que está en buenas manos. Pues bien, os dejo con ello. Espero que podamos charlar más tarde. Ken Mikoto giró sobre sus talones y se fue con la misma calma con la que había llegado. Ahora entiendo por qué Nezu preguntó por ella, aunque habría ayudado si hubiera mencionado que estaba presente, dijo Recovery Girl. Hablando de eso, ¿sabes cómo funciona su peculiaridad? Kendo le preguntó. Recovery Girl levantó una ceja ante la pregunta. Kirk. Querida, ella es tan peculiar como una roca. Ella respondió. Pero. Kendo se movió para preguntar, pero se detuvo porque no sabía cuánto le habían dicho Olmig y Nezu, ya que no parecía saber demasiado sobre las cosas. Recovery Girl entendió mal su pausa. Sí, entiendo que no tiene sentido, pero he visto suficiente en mi vida como para entender que hay cosas en este mundo que suceden aunque no funcionen según nuestra lógica tradicional. Y esa mujer y su alumna de allí son 2 de esas cosas. Bueno, ahí va la única vía de información. Olmig se rascó la nuca y esta vez Recovery Girl se sintonizó con él y le abrió un ojo para examinarlo. Y con tu desliz me imagino que ya la conociste. Ella dijo que el hombre se sentía como un adolescente otra vez, siendo regañado aunque no podía culparla. Eso fue un error ya que tuvieron suerte de que ella no pareciera interpretar demasiado el asunto. Sí, antes se acercó a Endeavor y a mí, y hablamos. Y ella los puso nerviosos a ambos todo el tiempo. No te sorprendas, ella ha estado haciendo eso desde que era maestra aquí. Maldita sea, es una pena que la hayan tenido que dejar ir. Recovery Girl desestimó su sorpresa ante su respuesta, sacudiendo la cabeza cerca del final porque fue un momento terrible. ¿Dejar ir? Creí que ella había renunciado. Kendo le preguntó. ¿Y cómo? Por favor dime, ¿sabes esto? Recovery Girl le preguntó, y ahora sorprendidos con el pantalón bajado y culpando parcialmente a sus errores por el hecho de que estaba tomando algunos analgésicos, ella y Olmig le dieron un resumen de cómo estaban las cosas. Al final, la mujer mayor no parecía muy impresionada de que hubieran esperado algo así. Increíble. Tendré que hablar con el director sobre esto, pero ustedes 2 pueden estar seguros de que ella no es de las que buscan venganza, y mucho menos de forma tan indirecta. Recovery Girl no diría que Ken Mikoto era un ángel, como ciertamente no lo era, pero si quisiera vengarse de UA no habría esperado 40 años para hacerlo, ni lo haría de otra manera que no fuera directa, que dejara claro que era ella, incluso si no podían probarlo. Y por haber sido despedida, ella podría haber renunciado, pero la escritura estaba en la pared para ella y el resto. Muchos de los que decidieron irse por su propia voluntad recibieron una carta de despido. Ella añadió. Está bien, pero volvamos a sus poderes. ¿Conoces a alguien que pueda explicarlo? Olmig preguntó, ya que si bien Recovery Girl parecía creer en su ex senpai y compañera de trabajo, Olmig todavía tenía la sensación en su instinto inexistente de que había algo más en esa mujer. Esta vez, Recovery Girl dejó escapar un ladrido de risa teñido de dolor. Por supuesto que sí, su hijo. Bakugo estaba sentado en una de las 2 salas de espera, ya que se había ido temprano porque no soportaba estar con el resto de los extras, porque no hacía nada más que hablar de Deku y Man Dance. Cómo eran más fuertes de lo que pensaban, cómo estaban en una liga propia, cómo solo podían volverse más fuertes a partir de ese momento y toda esa basura. No eran solo ellos, sino todos los que estaban allí, ya que los miles que los rodeaban simplemente elogiaban la suciedad que caminaban esos 2, incluso hablaban de cómo un grupo de mocosos podría haber sido el mayor partidario de Deku. Luego, para colmo de males, empezaron a hablar de sus partidos anteriores. Cómo Deku les había dado pistas sobre sus habilidades y poder cuando le disparó a Edgelord y lo noqueó, antes de golpear a Foureyes y seguirle el ritmo y luego sujetarlo.
Como Kendo ni siquiera necesitaba pelear, sino simplemente acariciar a Raconelles como si fuera una tanuki real que solo necesitaba ser atrapada por el control de animales, luego como dominaba a Alf como si no fuera nada. Mientras tanto, ni siquiera se mencionó lo que hizo. Le robaron el primer lugar y el lugar que le correspondía bajo el sol en la estúpida carrera obstacle, y luego nuevamente en la batalla chariot. Ese segundo fue porque no perdió el tiempo hablando con extras para apoyarlo y se concentró en hacer lo que vino a los Estados Unidos a hacer. Entrenarse para ser un héroe. Entonces sus dos partidos fueron una pérdida de tiempo. Me pusieron contra un clon de pelo de mierda y algo de pony, pero le dieron a Deku el Gelordi Fourelles y Manans y Alf como oponentes. Gente que vale mi tiempo y me robaron eso. Gruñó, apretando el puño mientras quería decirle a quien decidiera un casamentero al azar que era un idiota. Tienen que robarme el protagonismo y me fui con la escoria. Pero ahora les haré ver. Juró, mientras se enfrentaba a Manans, que esta sería su primera revancha desde esa clase de héroes. Pero entonces esa voz regresó. ¿Podrá vencerla? Odiaba no poder encontrar una respuesta en sí mismo. Odiaba que el precedente no estuviera de su lado. Había intentado pelear con ella una vez antes y, en el mejor de los casos, terminó en empate. Y ella no estaba usando nada cercano al poder que había usado contra Alf y Deku. ¿Y si ella usara ese tipo de poder? ¿Qué haría él? Sacudiendo la cabeza para despejar esos pensamientos perdedores, se levantó. Marchará al campo, se enfrentará a Manans y ganará, pase lo que pase porque fue el mejor. La aplastaré indiscutiblemente y reclamaré mi lugar en la cima. Gruñó y su ira alimentó la sonrisa de aspecto violento. Con el campo despejado y las barreras reparadas por un power loader exasperado, el partido final estaba programado para comenzar en cualquier momento, y en todo Japón y el mundo, la gente sintonizada prestó mucha atención a este próximo partido, ya que siempre había sido la batalla entre los estudiantes más fuertes, inteligentes y rápidos que UA tenía para ofrecer en ese año. En las gradas, las dos clases de héroes prestaron mucha atención a esto, incluso si la clase B ya no tuviera un caballo en la carrera, sería una tontería y una falta de respeto no verlo. También recibieron noticias de Recovery Girl de que Kendo estaba autorizado a participar, por lo que sabían que la pelea estaba en marcha. Fue esta mentalidad la que los mantuvo a todos en silencio cuando las hogueras estallaron y la multitud aplaudió. Muy bien, damas, caballeros y todos los pequeños oyentes. Por fin lo hemos conseguido, el evento principal del primer año del festival deportivo. La ronda final. Present Mic animó a la multitud mientras los dos luchadores se dirigían al campo. Hemos visto algunos estudiantes poderosos y astutos hasta ahora, pero uno por uno, han sido eliminados hasta que nos quedamos con dos de los mejores que tenemos para ofrecer. Continuó mientras subían silenciosamente las escaleras hacia la arena, cruzando la línea y encontrándose en el medio del curso de héroe, Bakugo Katsuki. Bakugo tenía una mirada violenta y bastante villana en su rostro, ansioso por luchar. Versus. También del curso de héroe, Kendo Itsuka. Kendo, por su parte, fruncía el ceño, pero aparte de eso, estaba pasiva mientras permanecía relajada, ya que sus heridas habían sido tratadas. Ustedes dos conocen el trato, así que sigamos con la acción, ¿sí? ¿Listo? Bakugo y ella se prepararon. Empieza. Bakugo se lanzó hacia ella, preparándose para recibir un gancho de derecha impulsado por su peculiaridad, pero cambió en el último segundo, lanzando una patada con su pierna izquierda, pero Kendo bloqueó fácilmente, impulsando One for All alrededor del 5% mientras también activaba Big Fist. Enviándole un puño, Bakugo saltó hacia atrás, dedicándole tiempo extra a la transmisión mediante una explosión antes de volver a meterse en ella. Volteándola y disparando una ráfaga directamente hacia abajo, pero nuevamente Kendo la bloqueó antes de que ella saltara en el aire, logrando alcanzarlo y golpearlo, y nuevamente él lo esquivó. Pero esta vez ella fue la que cambió su táctica, ya que con él tratando de escapar, movió su dedo hacia la derecha mientras llevaba a One for All al 15%, no lo mismo que cuando disparó a Midoriya y Shinzo a las minas, pero con ellos en el aire, fue más que suficiente para quitarle algo de viento a las velas de Bakugo. No es que eso lo detuviera, ya que se enderezó y aterrizó sin problemas, volviéndose para mirar fijamente a Kendo. Maldita sea, Manans, deja de joderme. Bakugo le gritó y la pelea se detuvo. ¿Qué? La ceja de Kendo se arrugó mientras levantaba sus manos agrandadas, lista para defenderse mientras mantenía la hoza en un bajo 5%. ¿No soy lo suficientemente fuerte para hacerte darlo todo? Bakugo le gritó y Kendo detectó algo diferente en su enojo.
No era la misma bestia llena de bravuconería o temperamento, sino una bestia más profunda. Bueno, respóndeme. Bakugo le gritó mientras ella permanecía en silencio, cargándole para que atacara explosión tras explosión, manteniéndose móvil y atacando desde diferentes direcciones. Sin embargo, no importaba lo que hiciera, ella los bloqueaba a todos, haciendo muecas de dolor al recibir un golpe en las manos, sí, pero sin detenerse incluso cuando disparaba ráfagas de aire, lo que lo obligaba a abandonar algunas oportunidades de atacar. No quiero hacerte daño. Kendo frunció el ceño, ya que no podía estar segura de que él pudiera sobrevivir a tales ataques si llevaba esto tan lejos. Esa fue la respuesta equivocada, ya que Bakugo se enfureció aún más y su desesperación lo empujó aún más cuando Kendo vio algunas lágrimas en sus ojos, pero solo hubo unas pocas antes de que todo lo que sentía debajo de su rabia fuera enterrado por ella una vez más. ¿Me lastimaste? Me lastimaste. Al diablo con eso y al diablo contigo. Bakugo sabe que no puede derrotarla cuando se trata de poder puro, y Kendo es comparable en velocidad. Pero él la supera en movilidad aérea y evasión. Ha estado haciendo su investigación. Mientras esto sucedía en el campo, Aizawa le hizo comentarios sobre el estado de las cosas. Ya veo, Bakugo ha estado planeando cómo peleará con ella entonces, pero ¿será suficiente? Present me preguntó, mientras los estudiantes observaban la pelea, aunque la clase afrunció el ceño al notar que Bakugo era incluso más agresivo de lo normal, si es que eso era posible. También se estaba volviendo imprudente, poniendo más en su ofensiva que en su evasión, lanzando obstinadamente ráfagas de aire que podría haber esquivado. Eso depende de ellos, ya que para mí está claro que ella ya podría haber terminado el partido si hubiera querido, pero no lo ha hecho. Porque es algo que no podría decirte. Bakugo se secó un poco de saliva del costado de la boca, los restos de bilis que habían sido rechazados de un ataque anterior mientras su temperamento se calentaba cada vez más mientras escuchaba a Aizawa explicarle a todo el maldito mundo que solo estaba en esto porque Kendo se estaba metiendo con él. Bastardo. Te mostraré lo que les pasa a las personas que me hacen el ridículo. Gritó mientras la atacaba una vez más, lanzándose a los lados en rápida sucesión para tratar de confundirla. Justo cuando ella lo vio moverse hacia la izquierda, levantó su mano izquierda como para disparar hacia arriba, con sus ojos moviéndose para seguirlo, pero eso fue una finta ya que mantuvo el rumbo y giró su mano derecha hacia ella provocando la mayor explosión del partido hasta el momento. Kendo gruñó a través de él, sus manos se sintieron incómodas y calentaron su bloqueo de último momento mientras intentaba agarrarlo, pero Bakugo disparó una explosión en su palma, haciéndola estremecer, de la que él solía escapar. Me importa un carajo si me haces daño, no me importa si termino necesitando ver a la anciana. ¿Escuchaste a Aizawa? Te estás conteniendo y odio eso. Kendo no sabía qué decir, tenía razón, pero ¿por qué también le importaba? Ella lo había vencido antes con menos que esto, incluso si lo calificaron de empate. No debería estar contento de que no lo hayan sacado de los límites del campo. ¿Qué, quieres perder tanto? Quiero una victoria indiscutible, no quiero que nadie lo cuestione cuando ocupe el primer lugar como debería. Bakugo le gritó, señalando agresivamente su pecho, pero sus ojos nuevamente le dijeron que estaba desesperado, que sentía que necesitaba esto. No puedo entender eso si andas como una perra, así que ven a mí con todo lo que tienes, o me estás subestimando. Sus ojos se suavizaron al asimilarlo, mientras trataba de comprender a alguien que una vez pensó que era poco más que un matón agresivo. Esa mirada, odio esa maldita mirada. Él gritó mientras la atacaba una vez más, pero ella descubrió que su corazón no estaba en ello. Lo siento, Bakugo. Entiendo lo que deseas, yo también lo deseo, pero no te lo daré, no puedo, ella pensó para sí misma, ya que estaba logrando defenderlo y contrarrestarlo sin mucho esfuerzo, incluso si ahora usaba el 7%, eso no parecía complacer a Bakugo, en todo caso sus ataques crecieron más rápido y más fuertes, pero nada le hizo mucho. A large sweep from her senting back, the angry, frantic blonde breathing ability, sweating which was good for him, increased sweat meant increased blast. I just don't feel it, I don't feel the rush I felt before. There is no joy in this for me, my blood isn't pumping, my heart isn't racing this time, she went on the offensive, Bakugo selle suiden injust habitas, evaded the streak which crashed into the floor, creating a fist shaped hole which she easily pulled out from an imed another streak at him, keeping close to him as they played a high stakes game of tag. Porque la triste verdad es, ella esquivó un ataque de él y saltó sobre el humo que había creado la explosión, lanzándose hacia él para aumentar su velocidad.
Simplemente no eres lo suficientemente fuerte, tu corazón no es del tipo con el que puedo resonar. Ella le dio un puñetazo justo en la cara y le arrancó un diente. Intentó corregirse en lugar de caer al suelo, pero Kendo se giró con el impulso de su puñetazo y le dio un revés con la izquierda, arrojándolo al suelo duro. Su corazón no estaba en ello, ni Bakugo era una amenaza lo suficientemente grande como para usar más de su poder sobre él, lo recogió en sus grandes manos y lo arrojó fuera de los límites. Bakugo se ha quedado sin ataduras. El Kendo es el ganador. Midnight declaró mientras Bakugo se ponía de pie de un salto, al ver que ella lo había arrojado apenas por encima de la línea. Espera. ¿Eso es todo? No puede ser real. ¿Esperas que acepte un anillo? Él le preguntó, mientras su incredulidad reducía la cantidad de ira que podía mostrar, destilándola en un nuevo tipo de rabia. Uno al que no respondió cuando Kendo se giró para irse, sin decir una palabra. Bakugo se negó a dejarla alejarse. Eso no es una victoria y lo sabes. Comienza este combate de nuevo y lucha contra mí. El discurso de Bakugo se detuvo cuando olfateó un aroma dulce, el área a su alrededor estaba cubierta con la peculiaridad de Midnight, el gas tuvo un efecto inmediato en él incluso cuando intentó luchar para permanecer despierto. Lo último que vio antes de sucumbir finalmente fue la retirada de Kendo. Capítulo 35. Celebraciones. Una vez más estallaron fuegos artificiales en el cielo sobre el estadio cuando el festival del primer año llegó a su fin. Mientras el cielo se iluminaba con brillantes explosiones de color, el campo fue despejado parcialmente por semontos ya que el último partido de Midoriya y Kendo había dañado la maquinaria que normalmente manejaría las transformaciones entre arenas. Pero se hizo, el campo se veía igual que al final de la carrera obstacle, ya que se les indicó a los estudiantes que salieran al campo una vez más para terminar las cosas. Una vez allí, podría comenzar la medianoche. Se han completado todos los eventos del primer año del festival deportivo y antes de la ceremonia de entrega de premios, quiero que todos den un gran aplauso a todos los que han participado. Incluso si no llegaste al podio, trabajaste lo más duro que pudiste y le mostraste al mundo de qué se trata OA. Se anunció la medianoche mientras la multitud seguía las instrucciones. Pero realmente no hicimos mucho. Uno de los compañeros de clase de Shinzo señaló. No se suponía que debíamos relajarnos. Shinzo se lo recordó. Bueno, me divertí durante los juegos recreativos e incluso gané un par de premios. Chikuchi sonrió. Ella podría estar incluyendo eso, porque si no nos habrían pedido a todos que volviéramos al campo. Shinzo respondió que lo había hecho mucho mejor de lo que esperaba, pero que conocía bien sus límites. Sus probabilidades de ganar un partido en la final habrían sido pequeñas. Y ahora, pasemos a la ceremonia de entrega de medallas, ¿de acuerdo? Medianoche posó mientras una sección del piso se abría y los fuegos artificiales se disparaban al cielo mientras salía humo de la abertura. Fanfarria para anunciar la llegada de sus medallistas, aunque si bien uno esperaría que se mantuvieran firmes, o al menos se comportaran, eso no se aplicaba a ninguno de ellos. «Guau», dijo Mineta, mientras él y el resto eran testigos de cómo Bakugo, en el segundo puesto, fue sujetado a un golpe gigante de cemento, con las manos en una caja de acero que estaba encadenada al suelo mientras le ponían un bozal. Uno podría pensar que eso era apropiado para un criminal a punto de ser arrojado a los leones, pero Bakugo estaba luchando mucho contra ello, sin duda gritando todo tipo de blasfemias a través del hocico, cosas que solo Hiro tuvo la desgracia de poder escuchar al menos parcialmente. Mierda, ¿están seguros de que tiene la vacuna contra la rabia? Awase señaló a Bakugo como si fuera un gorila rebelde en el zoológico. Ha estado luchando desde que despertó. Zero suspiró porque esto seguramente los haría quedar mal. ¿Cómo es que está de nuevo en el curso de héroe? Shinzo preguntó, a lo que Monoma levantó las manos. Créeme, esa es una pregunta a la que también nos gustaría recibir respuesta. Él respondió antes de que se le metiera en la cabeza que en la clase había alguien tan trastornado como Bakugo. Compartiendo el tercer puesto, tenemos a Midoriya Izuku y Shoji Meso. Midnight afirmó que los dos niños estaban parados en una plataforma un poco más ancha con un gran 3 rojo pintado en el frente. Shoji saludó a la multitud, mientras Midoriya intentaba seguir su ejemplo, pero el suyo parecía borracho. El niño tuvo que parpadear un par de veces e incluso apoyarse en Shoji, quien apenas reaccionó. Tomando la plata, tenemos al explosivo y dinámico Bakugo Katsuki. Midnight no sabía muy bien qué más usar para su subcampeón en apuros. Si ella fuera honesta, se preguntaría por qué lo pusieron en el podio. Fácilmente podrían haber afirmado que no estaba disponible para esto y ahorrarse el esfuerzo. Y llevándose el oro, nuestra reina del festival de primer año, Kendo Itsuka.
El Kendo, por su parte, era la imagen de una ganadora de medallas, segura pero humilde, fuerte en su postura pero que se acercaba con una sonrisa en su rostro que Midnight sabía que le haría ganar muchos fanáticos. Esa sonrisa se tensó mientras continuaba escuchando a Bakugo luchando por escapar como un animal rabioso. Bakugo, ¿no puedes controlarte ni siquiera durante 5 minutos? Realmente no sé por qué el número 2 está de tan buen humor, tarareó Midoriya, apoyada en Shoji con los ojos caídos. Pero, de nuevo, no me sorprendería que su estado de ánimo predeterminado fuera agresivamente enojado. ¿Te das cuenta de que lo estás antagonizando? Shoji declaró mientras Bakugo los miraba fijamente a ambos, ya que Midoriya estaba cubierta en gran parte por la gran figura de Shoji, pero el niño de cabello verde simplemente se lo quitó con un ronroneo. Oh, lo haré simplemente estando cerca de él, y además debería estar contento, sin duda quedó mejor que nosotros dos. Shoji y Kendo pensaron lo contrario, ya que Bakugo era del tipo que quería primero, o nada en absoluto. Aún así, esta vez hubo algo extraño en su enojo, ya que normalmente estaría mirando fijamente a Kendo por derrotarlo, pero ahora apenas miró hacia ella. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Has estado fuera de esto desde que despertaste? Kendo le preguntó a Midoriya, mirándolos desde su podio en primer lugar. Midoriya dejó escapar un amplio bostezo, mostrando caninos afilados antes de responder. Me costó mucha energía luchar contra ti, así que todavía tengo mucho sueño. Después de esto, encontraré un buen lugar al sol para tomar una siesta. Él sonrió porque eso sonaba bien. Tal vez podría llevar a Takasame con él, un lindo trozo de césped sonaba como un gran lugar en este momento. Kendo tarareaba, ya que ciertamente parecía agotado cuando se despertó, Recover Eagle ya había visto lo peor de sus heridas antes de usar su peculiaridad para mejorar las cosas, de ahí que incluso pudiera hablar y no tuviera la mitad de la cara hinchada. Va a ser muy difícil explicar esto al resto de las clases, Kendo suspiró mientras Bakugo continuaba enfureciéndose por su otro lado. Al observar a los estudiantes reunidos, ya podía contar su opinión sobre la clase A, lo cual no era muy bueno para empezar gracias a la falta de respeto de Bakugo, pero no estaba mejorando mucho. Sin embargo, había una cara que no vio entre la multitud y eso la dejó preocupada. ¿Estás pensando en Ida, no? Shoji habló como si pudiera leer su mente, pero ella era simplemente alguien que llevaba el corazón en la manga cuando se trataba de sus amigos. Espero que no haya sido tan grave como él lo hizo parecer, ella respondió recordando lo que los demás le habían contado sobre Ida cuando regresó a hablar con ellos antes de la final. Uraraka todavía parecía preocupado. ¿Qué es esto de Ida? Midoriya arqueó una ceja, pero antes de que pudieran responder, Midnight continuó con la ceremonia. Y para entregar las medallas tenemos un invitado especial. Ella se presentó cuando escucharon una risa retumbante y familiar mientras All Might se daba a conocer, después de haber subido o tal vez saltado a la cima del estadio, para gran asombro de la multitud cuando saltó al campo, aunque él y Midnight terminaron hablando uno encima del otro, lo que llevó a una pausa incómoda cuando el héroe clasificado R se disculpó por ello. Eso fue realmente una tontería. Midoriya se rió de la exhibición, pero se pusieron las pilas rápidamente cuando Midnight le entregó a All Might las 4 medallas, 2 de bronce, plata y 1 de oro. Cada uno blasonado con el símbolo y lema de los Emiratos Árabes Unidos alrededor de los bordes. Ahora bien, All Might, por favor presenta las medallas, comenzando con el tercer lugar, Midnight declaró, mientras All Might agarraba los 2 bronces y se acercaba a los 2 chicos. Joven Shoji, joven Midoriya, felicitaciones por quedar terceros. Como pueden ver por la cantidad de jugadores que hay en el campo, sin duda han demostrado su valía. All Might les dijo. Shoji inclinó la cabeza mientras Midoriya continuaba sonriendo de caída. Fue un trabajo duro, señor. Nuestros enemigos nos hacen trabajar por nuestras victorias, Shoji afirmó. Sí, pero fue un día divertido. Añadió Midoriya. Debe estar realmente fuera de sí, normalmente no es tan amigable conmigo. All Might señaló que Midoriya siempre había sido bastante fría, no desdeñosa ni irrespetuosa, pero notablemente menos divertida con él que el resto de sus compañeros de clase. Es cierto, pero espero que aprendas de esto. Como viste, necesitarás perfeccionar tus habilidades y adquirir otras nuevas para enfrentarte mejor a diferentes tipos de enemigos. Les aconsejó que les pusieran las medallas alrededor del cuello y les dieran un abrazo a ambos. Entendido, respondió Shoji, devolviéndole el abrazo antes de que el hombre se separara y fuera hacia Midoriya, quien felizmente lo rodeó con sus brazos y lo acarició. Sí, señor. Eres muy cálido, como un osito de peluche gigante.
All Might apenas pudo contener la risa por lo gatita que era Midoriya, el niño incluso comenzó a ronronear. Bueno, al menos sabemos cómo actuaría Midoriya si le diera hierba a Gatera, afirmó Onenuki, ya que esto fue algo que ellos y el resto del mundo vieron cuando All Might sacó a Midoriya de su lado, el niño volvió a apoyarse en Shoji. Joven Bakugo, esto es demasiado. All Might declaró mientras se dirigía al otro lado del podio de ganadores, con Bakugo todavía extremadamente furioso, aunque el hombre no podía decir por qué mientras se quitaba el hocico. Felicitaciones, no mucha gente puede estar donde tú estás ahora. Una vez que se lo quitó, Bakugo hizo que All Might se arrepintiera de haberlo quitado e inmediatamente comenzó a gritar. Donde yo estoy no vale nada. Me engañaron y me echaron de una pelea real con manos de hombre. Aunque el mundo diga que tengo plata, la rechazo, es basura. Shoji y Kendo suspiraron mientras los micrófonos captaban todo eso. Incluso cuando All Might literalmente le entrega la medalla de plata, encuentra una manera de enojarse. Zero estaba parcialmente avergonzado, parcialmente impresionado de que Bakugo aparentemente abriera nuevos caminos para estar enojado. Tal vez deberían haber mantenido el bozal puesto, sugirió Komori. All Might, por otro lado, siguió adelante. No es una mala mentalidad querer siempre desafiarse a uno mismo, pero hay que recordar que es igual de importante enorgullecerse de los logros actuales y tomarse el tiempo para oler las rosas, explicó, sosteniendo la medalla de plata para que el mundo la vea. Esta medalla de esas rosas, pero si estás tan decidido a ganar el oro la próxima vez, es un recordatorio de que siempre hay alguien más fuerte y que trabaja duro para superarse. Terminó cuando empezó a ponérselo alrededor del cuello a Bakugo, a pesar de las agresivas protestas y luchas del niño. Dije que no lo quería. All Might ignoró sus protestas, pero con lo mucho que movía la cabeza, All Might se conformó con colocar la cinta de la medalla en la boca del niño, un lugar extraño, pero era el mejor lugar. Maldita sea, mantén ese estúpido trozo de metal lejos de mí. Dejando eso atrás rápidamente, se acercó a su alumna y aprendiz y no se molestó en ocultar su orgullo por ella. Y ahora te tenemos, joven Kendo. Excelente trabajo para cumplir con su promesa. De hecho, has demostrado al mundo que estás aquí, como tu maestro y como héroe. No puedo decirte lo orgulloso que estoy de ti. Su sonrisa se volvió un poco más genuina, una que ella igualó aunque parecía un poco tímida, siendo elogiada por su mentor para que todos la vieran. Gracias, All Might. No fue fácil llegar hasta aquí. Casi todo el mundo lo daba todo, Kendo respondió. Bakugo la miró fijamente por ese comentario, pero por suerte para ellos, el equipo de audio se aseguró de que los micrófonos no lo transmitieran maldiciéndola por no luchar contra él con todas sus fuerzas. Eso no significaba que los que estaban en el campo estuvieran peleados, ya que con la cantidad de malas palabras que usó, Midoriya se despertó sobresaltada, al menos un poco. Y encontrarás a muchos otros haciendo lo mismo, así que será mejor que no te duermas en los laureles por esto. All Might ignoró ese desastre y se centró en algo que podría ser una nota alta para el festival deportivo del primer año. Créeme, entrenaré aún más duro después de esto. Kendo sonrió, mirando en dirección a Midoriya, pero ella no se quedó mucho tiempo mientras su mirada regresaba a All Might, aunque el hombre vio hacia dónde había estado mirando. Dicho esto, le colocó la entrometida alrededor del cuello antes de volverse hacia el resto de los estudiantes. Pero escuchen, cualquiera aquí podría haber terminado en estos podios. Tal como viste, este festival se trataba de competir, mejorarnos unos a otros y ascender a niveles aún mayores. La próxima generación de héroes ya está brotando y con el tiempo crecerás hasta superarme incluso a mí. Señaló hacia los cielos, muchos preguntándose si tal cosa era posible cuando All Might era tan poderoso, pero aún así lo aplaudieron. Así que solo tengo una cosa más que decir. Todos, por favor díganlo conmigo. La multitud estaba entusiasmada. Listo, vamos. Gracias por tu arduo trabajo. Más ultra. Ese revuelo murió cuando tanto All Might como las decenas de miles de personas presentes se dieron cuenta de lo desafinados que estaban. Y a partir de ahí empezaron a abuchear al hombre. ¿Qué? Debería haber sido plus ultra allí, All Might. Bueno, pensé que ya que todos trabajaron duro. Horas más tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, los estudiantes de 1B estaban de nuevo en el aula, con Vlad de pie al frente, todavía tan serio como siempre, pero tenía una sonrisa en su rostro mientras Midoriya estaba sentada, con su medalla de bronce todavía alrededor de su cuello. El niño en cuestión estaba mucho más alerta que cuando lo recibió, aunque estaba bebiendo un poco de café, por lo que Vlad no estaba seguro de si simplemente estaba descansado ahora o drogado con cafeína.
Midoriya había estado bastante callado durante todo el viaje desde el estadio hasta el campus principal, después de haber estado repasando todo en su cabeza, analizando lo que había sucedido, tratando de averiguar qué podría haber sucedido y por qué no había sucedido. Mientras hacía eso, sonrió al recordar esa increíble pelea con Kendo. El maestro me dijo una vez que un oponente digno también puede convertirse en un amigo cercano. Nunca pensé en ello más que en una lectura superficial, pero sonrió aún más. Lo entiendo, con todo mi corazón. Quiero ser su amiga, quiero conocerla, incluso presentarle a Takasame y a todos mis hermanos. Él estaba seguro de que la amarían. Buen trabajo ahí fuera. No logramos traer a casa todas las medallas, pero todos ustedes dieron actuaciones excepcionales, como dijo Olmig, siéntanse orgullosos de eso, y una vez que lo hayan hecho, podemos trabajar para mejorar, así que la próxima vez, la clase B domina. Sí, señor. No habrá clases hasta el jueves, lo utilizarán los profesionales que vieron tu actuación para decidir a quién desean extender ofertas. Mientras tanto, descansa e intenta ponerte a estudiar. No quieres que tus notas empiecen a bajar y deberías tener el hábito de no dejar que las cosas se acumulen, de lo contrario nunca lo terminarás. Vlad les dio instrucciones y, una vez que confirmaron que entendían, los despidió por el día. Fue agotador, pero un día bastante divertido. Tokage suspiró y se relajó en su asiento mientras Vlad salía por la puerta. Lo dijiste, solo desearía no haber perdido contra Bakugo. Tsunotori se desplomó, todavía molesta porque no había logrado vencer a ese punk de Bakugo, ni siquiera parecía que le gustara recibir plata, ella felizmente se la quitaría de encima. Aún así lo hiciste sudar, eso es seguro, le dijo Kaibara, ya que ella y algunos otros lo hicieron muchísimo mejor que el resto. No pude presentar gran parte de mi habilidad, afirmó Shiozaki mientras recogía sus cosas. Midoriya recibió venganza por eso. Komori se rió en su brazo, recordando cómo Midoriya contuvo a Iida como si no fuera gran cosa, incluso después de que Iida logró asestarle un golpe. ¿No es broma? ¿Qué fue eso?, preguntó Tetsutetsu, mientras él y el resto miraban hacia Midoriya, que había estado conversando con Monoma y Kodai. Con los ojos de la clase puestos en él, Midoriya parpadeó antes de señalarse a sí mismo. ¿Te refieres a la patada? No, no es la patada. Todo el modo salvaje. Awase golpeó su escritorio con las manos, ya que no querían evasivas, querían hechos. Ya sabían muy poco sobre la peculiaridad de Midoriya, pero nadie podía fingir que no era una de las más versátiles de su grado. Midoriya solo les dio una sonrisa que les decía todo lo que estaba a punto de meterse con ellos. Con un brillo travieso en los ojos, respondió. Simplemente aproveché una parte más profunda de mi poder, similar a la peculiaridad de Shishida. Espera, eso no fue una broma, ¿verdad? La sonrisa y los ojos astutos de Midoriya hicieron que fuera difícil saberlo con él. Midoriya sabía que los estaba engañando, ya que ni siquiera Monoma tenía la historia completa, pero al igual que con su estatus peculiar, no estaba mintiendo. El modo sabio era precisamente eso. Aprovechar un pozo mayor de energía natural y luego usarlo para lograr hazañas que serían imposibles incluso para un maestro como el maestro. Sin embargo, tuvo un efecto secundario y acercó su cuerpo al de un gato. Pero más tarde pudo meterse con sus compañeros de clase, así que agarró sus cosas y saltó hacia la puerta, deteniéndose para dirigirse a ellos. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a darles abrazos y besos a todos mis hermanos, nos vemos luego. Saludó con una sonrisa brillante, pensando ya en formas de recompensar a los pequeños demonios cuando se fue. El hermano mayor está aquí. Alguien gritó cuando Midoriya cruzó la puerta principal hacia el complejo, todavía uniformada. Mirando a su alrededor, vio que lo que parecía ser todo el lugar lo había estado esperando, y con ese grito, todos se dirigieron a la puerta. Con eso, se encontró siendo acusado por ellos, todos muy felices de verlo, incluidos los niños que chocaron contra su pecho y lo enviaron directamente sobre su trasero. Al encontrarse enterrado entre sus hermanos pequeños, Midoriya se rió, fuerte y sinceramente, ya que no sentía nada más que alegría y amor por parte de ellos, de su familia. Qué bueno verlos a todos también. Fue genial escuchar tu apoyo hacia mí. Abrazó a uno de ellos, solo para ser recogido por su hermana pequeña con el cuerpo y la fuerza de un Oni, la niña amante del rosa, casi aplastándolo en su abrazo mientras saltaba. Le pateaste el trasero a esa chica de Kendo. Ella lo aplaudió, los otros niños saltaron a su alrededor mientras los mayores simplemente se reían, dejando que los niños pasaran su tiempo con él. Sí, e hiciste el tigre de madera gigante, fue genial. El niño serpiente intentó darle forma a la bestia con sus manos, rugiendo como un tigre, pero salió más como un gatito. Aún así, Midoriya se rió junto con él y el resto.
Cuando lo colocaron, su hermana pequeña con la cabeza de cisne se acercó y, sabiendo que ella quería, se arrodilló para que ella también pudiera abrazarlo y luego comenzó a jugar con su medalla de bronce que había usado con orgullo durante todo el viaje desde la escuela. ¿Puedes hacer otro para que juguemos? Uno de los niños de Raxus cuya familia había decidido vivir allí preguntó, estrellas en sus ojos mientras Midoriya explicaba que hacer uno tan grande requería mucho trabajo, pero que podía hacer otros más pequeños y más para que jugaran con ellos. Bueno, realmente diste un espectáculo ahí, y Su Kwanen comenzó mientras se acercaba, con una mano en el bolsillo y una sonrisa en el rostro. Es una pena que no te hayas llevado el oro a casa. Sus ojos se quedaron en el bronce, pero con poco calor real. ¿Estás bromeando? El kendo estaba en un nivel completamente diferente. Me sorprendió poder seguir el ritmo. Midoriya respondió, incluso después de que Recover Eagle lo curara, y el tiempo extra que usó para que su cuerpo volviera a estar en óptimas condiciones, pudo todavía siente ese increíble puñetazo en su mejilla. Y sigue así, lo hiciste. Ambos se giraron para ver a la multitud separarse, con el maestro caminando hacia ellos, con los ojos feroces, llevando la fuerza de la montaña y la paciencia de la piedra, pero paradójicamente, eran cálidos, amables y estaban felices con el trabajo de Midoriya. Tanto él como Anen se inclinaron ante ella, Midoriya más abajo que su contraparte mayor. Ken Mikoto no lo conoció como un maestro lo haría con un estudiante, con una distancia respetuosa entre ellos. En cambio, ella se arrodilló y lo abrazó como una madre honrada. Midoriya quedó sorprendida por el gesto, aunque este se desvaneció rápidamente cuando él se inclinó hacia el calor de sus brazos. Lo hiciste bien, Izuku. Nos hiciste sentir orgullosos a todos. Ella se lo dijo, frotándole la cabeza antes de levantarse, arrastrándose mientras hacía un gesto hacia el comedor. Venid, entremos, se ha preparado un gran banquete ya que no todos los días desde que llegan las buenas noticias. Deberíamos celebrarlo mientras nos cuentas más sobre ello. Ella afirmó que el resto lo recibió con vítores cuando lo levantaron sobre los hombros de algunas personas y se lo llevaron. En lo que parecieron momentos, estaba sentado en la mesa más grande con una gran porción de carnes, sopas y verduras servidas. Las bebidas también fluían como un río, desde agua y jugo hasta sake y whisky para la gente mayor. Mientras la comida y la bebida fluían, una vez que comenzó la música, llegó el momento de bailar y Midoriya se encontró con alguien a quien había estado ansioso por ver todo el día. Dicha persona le tocó el hombro y cuando se giró sonrió al tener que mirar hacia arriba para mirarlos a los ojos. Estuviste increíble ahí fuera. Takasame le sonrió, y aunque ella hacía esto casi cada vez que hablaban, él todavía sentía mariposas en el estómago y su corazón daba un vuelco. Al alcanzar su gran mano, la agarró y ella apretó la suya. Cuando te tengo de mi lado, no puedo no darlo todo, ¿verdad? Él respondió y los dos subieron a la pista de baile. Aún así, hubiera sido mejor si hubiera conseguido la plata debido a la diferencia de tamaño, Midoriya tuvo que asumir tradicionalmente el papel de mujer, aunque a él no le importó en lo más mínimo. Diablos, se vestirá y maquillará si eso significa que puede bailar con su novia. ¿Plata, no oro? Takasame sonrió mientras ella lo hacía girar, la pista de baile estaba dominada por parejas, ya estuvieran casadas o saliendo como ellas. Midoriya negó con la cabeza, ya que, si bien Shizune se resistiría a tal admisión, no era tan poderoso como ellos ni tan arrogante. No puedo vencer al Kendo, no en este momento. Mi mejor apuesta hubiera sido enfrentarla en ese partido final. Pero las cosas no salieron así. Él sabía que ella sería fuerte, pero esa pelea lo demostró. Pero no fue una pérdida total, ya que saber cuál es tu posición en comparación con tu rival significaba que podías cerrar la brecha. ¿No lo ves muy triste? Normalmente estarás pensando en formas de mejorar tu formación. Takasame se dio cuenta de que lo había inclinado hacia atrás, antes de atrapar a Izuku con el ritmo de los tambores y los instrumentos de viento. Estoy pensando eso, pero no estoy enojado. Izuku olió su olor, tan parecido al océano. No sé muy bien cómo decirlo, pero perder contra el Kendo no es el peor destino que me puede correr. Desde donde yo estaba sentado parecía una chica simpática. Takasame se rió, ya que había visto esa expresión en el rostro de Izuku antes. Al acercarse a ella, la bajó para darle un beso que provocó algunos abucheos y silbidos entre la multitud soltera. Pero tú, Takasame, eres la mejor chica que he tenido la suerte de conocer. Él pronunció, su corazón se desnudó ante ella, para que todos lo vieran mientras ella se sonrojaba, y sospechó que él también estaba rojo en la cara. Ella lo agarró y lo besó mucho más agresivamente. ¿La estás besando? La pareja se rompió y vio a un par de jóvenes señalándolos, haciendo muecas de disgusto.
No puedes besar a las chicas. Te dieron asco. El segundo gritó, lo que solo hizo reír a adolescentes y adultos. Oh, ¿en serio? ¿Qué pasaría si les pidiera a tus hermanas que te dieran un beso en la mejilla? Midoriya preguntó, mientras él y Takasame compartían una mirada antes de señalar el lado donde algunas de sus hermanas menores estaban listas y esperando, ya haciendo muecas de besos. ¡No! Tal fue un destino peor que la muerte para un muchacho joven, ya que los muchachos despegaron, Takasame los persiguió, después de haber bajado a su novio para que pudieran perseguirlos. Vuelvan aquí, pequeños sinvergüenzas. Capítulo 36. Nombres de héroes. Después de una divertida noche de fiesta, Midoriya se retiró a su apartamento, con la cara roja porque el maestro prácticamente había dicho que pensaba que pasaría la noche calentando la cama de Teitora. Era atrevido, le gustaba meterse con la gente, pero eso sería demasiado rápido, ¿verdad? Él no lo sabría, esta era su primera relación y no se atrevería a preguntarles a los adolescentes mayores o Dios no lo quiera, a los adultos, ya que se burlarían de él por ello. Ya obtuvo suficiente de Anen, a quien le encantaba ponerlo nervioso con sus comentarios sobre lo obvio que había sido su enamoramiento por Teitora. Pero ella dejó en claro que él no debía entrenar para su tiempo libre de la escuela, lo que le parecía extraño ya que era alguien que priorizaba la superación personal sobre la mayoría de las otras cosas. Cuando ella le preguntó, le dijo que uno necesitaba tomarse el tiempo para oler las flores y disfrutar de los frutos de su trabajo, o de lo contrario olvidarían por qué estaban trabajando. Con sus 2 días libres de entrenamiento, descubrió que tenía horas libres, no todas las podía pasar con su novia, por tanto, como les hubiera gustado simplemente hablar, dar paseos por la finca o incluso pasar un tiempo en la piscina, él era el único que tenía tiempo libre de clases, así que ella estaba fuera por las mañanas y la mayor parte de la tarde. Entonces descubrió que pasaba su tiempo cuidando a los niños más pequeños y, como prometió, fabricando todo tipo de construcciones y juguetes para ellos con su madera. Durante todo ese tiempo, Midoriya no puso un pie fuera del santuario y no se comunicó mucho con sus amigos, ya que todos tenían sus cosas en marcha, lo que significa que su chat grupal podía permanecer inactivo durante horas seguidas. El teléfono de Midoriya permaneció intacto la mayor parte del tiempo, ya que solo se mantuvo al día con algunas noticias, pero el festival deportivo no fue una de ellas. Después de todo, él había estado allí, así que ¿qué más podía aprender de las noticias? Cuando se reanudaron las clases, Midoriya regresó a regañadientes a su apartamento para dormir, despertándose temprano y brillante, siguiendo su rutina matutina antes de vestirse y dirigirse a la estación de tren. No había sol ya que cuando se despertó había estado lloviznando y eso solo se hacía más fuerte a medida que avanzaba la mañana. Cuando subió al tren, había un ligero aguacero. Como era de esperar de un ajetreado viaje matutino, el vagón del tren estaba lleno y Midoriya, como la mayoría de las personas a bordo con decencia, se dio su asiento a alguien que lo necesitaba más, en su caso, un anciano que asintió mientras se sentaba, gimiendo mientras sus viejos huesos se asentaban. Disculpe, disculpe. Al mirar su teléfono en busca de alguna noticia importante de la mañana, escuchó algo que lo llamaba. Sus orejas de gato recién lavadas y estilizadas se estremecieron y se volvieron hacia la fuente de la voz, que Midoriya era un asalariado sonriente de mediana edad. No serías Midoriya del curso de héroe, ¿verdad? Ese sería yo, ¿podrías decirme quién eres? Midoriya respondió, lo que sirvió como apertura de las compuertas mientras otros, que estaban ocupados con sus asuntos, se volvían hacia él ahora, con sus sentidos apagándose por todos lados mientras sentía que lo miraban desde todos lados. Tuvo que evitar hacer algo más que apretar el pasamanos superior. Soy solo un fan, eso es todo. Estuviste increíble en el festival. Las palabras sinceras y jubilosas del hombre lo sacaron de esa mentalidad. Espera, un extraño estaba feliz de verlo. Eso no sucedió, y él no fue el único cuando los demás se volvieron hacia él, nada más que sonrisas en sus rostros y elogios en sus labios. Oh, eres tú. Oh hombre, estabas loco ahí fuera, casi derrotaste a Kendo. Alguien habló detrás de él. Oh, seguro, si acaso, la plata debería haber sido tuya por lo loca que fue esa pelea. A continuación habló una mujer mayor, de cabello canoso, cuya edad no hizo mucho para calmar su entusiasmo por su pelea. Es un poco más pequeño de lo que esperaba. Otro, un poco mayor que él, señaló, aunque a Midoriya le parecía extraño que dijera eso cuando él era más alto que ella. Luego estaba el hombre por quien había cedido su asiento. Arrojándose de una manera que solo uno en el ocaso de sus años podría hacerlo. Oh, ser joven otra vez me recuerda cómo fue mi juventud, jovencito. Espero que no lo desperdicies.
Midoriya asintió instintivamente ante las palabras del anciano, ante las cuales los ojos del anciano brillaron mientras levantaba la mano, acompañados por otros que le levantaron el pulgar. Haz lo mejor que puedas, héroe. Puedes contar con ello. Midoriya igualó la energía, terminando con un sonido de miau, pero dentro de su cabeza, todavía estaba tratando de descubrir qué diablos estaba pasando. En retrospectiva, debería haberlo visto venir. Buenos días. Midoriya levantó la vista cuando entró a su clase y se sorprendió gratamente al ver que Shiozaki ya estaba presente, leyendo lo que parecía ser una revista de cocina. Buenos días, Shiozaki, parece que esta vez llegaste antes que yo a clase, respondió Midoriya, ya que sus primeras horas de la mañana tendían a llevarlo a clase antes que nadie, un hecho que algunos pensaron que era una locura ya que tuvieron que levantarse de la cama para llegar a tiempo. Me desperté un poco antes de lo normal. Ella respondió, asintiendo mientras Midoriya caminaba hacia su asiento, colocando sus cosas antes de que él fuera a la ventana a mirar la lluvia. Eran las esperadas lluvias primaverales, así que nada loco pero fue bastante agradable. Podía escuchar el ruido de las gotas de lluvia en las ventanas y disfrutar de la temperatura ligeramente más fresca y la agradable caída de la lluvia. Estaba tan absorto en la lluvia y sus efectos calmantes que casi no oía los rápidos golpes que se acercaban a ellos cuando la puerta se abrió de golpe. Estoy aquí. Él y Shiozaki se giraron y vieron a Tsunotori sin aliento y ligeramente mojado en la puerta, pero la estadounidense tenía una gran sonrisa en su rostro, muy diferente del ceño fruncido cansado que normalmente tenía al comienzo del día. ¿Tsunotori? Shiozaki le preguntó, a lo que la niña asintió cuando entró a la clase, cerrando la puerta con más suavidad que cuando la abrió. Parece que estás de muy buen humor, señaló Midoriya mientras la niña asentía, como si hubiera bebido 4 tazas de café en el desayuno y tomado un par de bebidas energéticas en el tren camino a la escuela. Estoy muy feliz desde el festival de deportes. Tanta gente me estaba dando felicitaciones, lo fue surrealista pero increíble. Tsunotori explicó. ¿Viste las repeticiones en la televisión? Un poco, verme derrotada tan fácilmente en la final no fue algo que disfruté, respondió Shiozaki, ya que su padre solo lo encontró bastante gracioso y le dijo que no se preocupara por el resultado, sino que estuviera orgullosa de haber logrado llegar tan lejos. Midoriya negó con la cabeza. No vi gran cosa. Acabo de pasar mi tiempo jugando con mis hermanos. Aunque eso solo significaba que cuando la gente le elogiaba en el tren, realmente no sabía qué decir, lo admitió, pero omitió la parte en la que un niño quería acariciar al gato. No se produjeron tales caricias ya que el padre del niño se disculpó furiosamente por la extraña petición de su hijo. Oh, ¿entonces te pueden tomar por sorpresa? Shiozaki le preguntó, a lo que él se volvió hacia la ventana y la lluvia para que ella no viera su rostro. Oye, no soy sobrehumano, puede pasar, maldita sea, si Shizune pudiera verlo ahora, tendría en su cabeza. Los gatos nunca deben ser atrapados con los pies planos, son ellos los que hacen que los demás se pongan nerviosos y los toman por sorpresa. En cuanto a los cumplidos, recibí algunos cuando estaba haciendo algunos recados. Hizo que el hecho de que me habían derrotado fuera más fácil de digerir. Shiozaki se volvió hacia Tsunotori, justo cuando la puerta se abría nuevamente. ¿Estamos hablando de gente que nos elogia? Preguntó Tokage, con ella estaba Tetsutetsu, que todavía estaba comiendo de un desayuno preparado. Yo. Dijo que una vez tragó su comida. No llegué muy lejos, pero la gente seguro que me recuerda. Tokage se rió un poco porque se sintió un poco abatida porque, después de todo, era una estudiante recomendada, pero solo unas pocas personas que le dijeron que también se desempeñó en ese primer evento le ayudaron a aceptarlo y decidir entrenar más duro. No puede dejar pasar el único green de la clase B que no llegó a la próxima final del Sport Festival. Los chicos de mi gimnasio pensaron que era súper rudo que peleara contra ese punk de Bakugo. Pasé aproximadamente la mitad de mi tiempo allí simplemente bombeando hierro para no perder la próxima vez. Tetsutetsu agregó que se había asegurado de hacer ejercicio y comer tantos alimentos ricos en hierro como pudiera para estar listo para cualquier cosa cuando las clases comenzaran nuevamente. A medida que hablaban, más de sus compañeros de clase se filtraron, saludándose unos a otros antes de que ellos también discutieran sus experiencias con las cosas después del festival deportivo, aunque fueron principalmente los que llegaron a la final los que tuvieron muchas historias que contar. La gente quería fotos, añadió Kodai, y Monoma se volvió hacia ella. Lo dices como si fuera algo malo, Kodai. La gente siempre quiere fotos, así que para mí es normal, agregó que su grupo de amigos se preguntaba cómo deberían tomar eso, ya que sabían que Kodai era bonita.
Diablos, ella era probablemente una de las chicas más lindas de su año, aunque su naturaleza distante podía hacer que fuera difícil entenderla. Pero teniendo en cuenta que la gente de ahí afuera tomaba fotografías del trasero de MT. Lady, incluso cuando tenía un tamaño normal. Tal vez debería empezar a caminar contigo hasta la estación para asegurarme de que ninguno de ellos sea un pervertido, le dijo Monoma, con la expresión tormentosa de Shiosaki, ya que sin duda tendría palabras con cualquiera que intentara eso ahora. Llevo un taser. Kodai metió la mano en su bolso y sacó dicho taser, siendo el modelo más adecuado para osos que para personas, lo que solo hizo que la situación fuera aún más extraña, ya que imaginaron que la abordaban y, con su distanciamiento patentado, metieron la mano en su bolso, dispararon a la persona y continuaron con su día. Espera, ¿ha tenido que usarlo antes? Estas preguntas tendrían que esperar hasta que sonara el timbre de la mañana y se abriera la puerta. Buenos días, estudiantes. Los estudiantes que estaban de pie corrieron rápidamente a sus asientos mientras Vlad hacía su aparición, no tarde ni temprano, pero en punto como de costumbre. Buenos días, Vlad Sensei. La clase respondió mientras el héroe de sangre caminaba hacia el frente, agarrándose al podio. Espero que tu tiempo libre se haya aprovechado sabiamente, pero vas a tener demasiados, tanto como estudiante de esta escuela como profesional. Vlad empezó. Creo que nos dimos cuenta de que, incluso sin uniforme, la gente nos reconocía. Ahora sé por qué algunos profesionales eran la máscara. Kaibara declaró que no podía evitar preguntarse si era por eso que era tan difícil ver gente como Olmigto en Deavour por ahí. Vlad no se refería a eso, pero tampoco era necesariamente incorrecto, así que siguió adelante. Hablando de máscaras, eso está relacionado con la clase de informática de héroes de hoy. Máscaras, vamos a trabajar en intentar ver a través de ellas o algo así, como identificar criminales entre la multitud. Komori preguntó, después de levantar la mano. Vlad negó con la cabeza. Eso es material para tu segundo año. Lo que quise decir es que se te ocurrirán los nombres de tus héroes. Una vez que dijo eso, la clase pareció estallar en vítores, como tantas otras pequeñas cosas, eran cosas como esta las que podían hacer vibrar sus jóvenes corazones. Vlad también recordó esa experiencia y lo emocionante que fue finalmente seleccionar algo que querías usar desde que eras niño. Al menos, la idea como Dios bueno, le hizo agradecer el hecho de que había abandonado hacía tiempo las ideas que tenía sobre su nombre de héroe para su juventud. Aplaudiendo, restableció el orden en su clase ya que tenían un horario que cumplir. Tranquilízate, esto está relacionado con las selecciones del draft que mencioné antes del festival, ya que es muy difícil que te envíen a prácticas y uses tus nombres reales. Con su atención puesta en él, continuó explicando. Tenga en cuenta que el segundo y tercer año son los que reciben la mayor parte, porque los profesionales que los envían quieren estudiantes con un poco más de formación que la que suelen tener los primeros años. Entonces, ¿eso significa que si recibimos ofertas es porque estamos un nivel por encima del resto? Preguntó Monoma. Vlad tarareó, pero eso no estuvo del todo bien. Esa es una manera de verlo. Lo veo como una ventaja ver que tienes potencial y desear ayudarte a alcanzarlo, incluso si tu rendimiento actual no es tan bueno. Era cierto que siempre había diamantes entre los en bruto, incluso en el primer año, pero en su experiencia como profesor, la mayoría simplemente veía rocas que creían que podían ser gemas y deseaban pulirlas ellos mismos para asegurarse de que tuvieran el brillo adecuado. Sin embargo, estos no son contratos de trabajo y pueden cancelarse tan fácilmente como se envían. Así que es su trabajo como estudiantes asegurarse de mantener un nivel satisfactorio de progreso para mantener su interés, pero como todos ustedes son satisfactorios en la UA, está muy por debajo de lo que espero de todos ustedes, y muchos profesionales piensan de la misma manera. Terminó porque lo había visto suceder muchas veces. Los estudiantes reciben ofertas y luego se vuelven perezosos pensando que las han logrado, solo para que dichas ofertas se agoten. Fue una dura lección, pero pocas personas querían profesionales que no trabajaran para ganarse su sueldo y trabajaran duro en eso. Onenuki se golpeó la barbilla en un pensamiento. Pensándolo bien, se esperaría que los estudiantes de la mejor escuela mostraran mayor potencial y crecimiento general que alguien de otra. ¿Y qué? Tendremos que demostrar por qué estamos aquí y todos los demás no. Kamakiri saludó ante la dificultad. Esa es la actitud correcta, Kamakiri. Espero que todos sientan lo mismo, ya que la complacencia no tiene cabida en los Estados Unidos y ciertamente no en mi clase. Vlad se lo recordó. Sí, señor.
Así que, con eso explicado, aquí están los totales de quienes recibieron ofertas. Vlad apuntó el control remoto hacia el tablero, presionándolo para que presentara las ofertas tal como fueron contadas esa mañana. Clase B no. De ofertas. Midoriya. 3153. Tsunotori. 394. Monoma. 366. Shiosaki. 281. Kamakiri. 83. Tetsu. 63. Onenuki. 25. Kaibara. 14. Tsuburaba. 11. Este año fue inusual, ya que suelen estar más dispersos que este, señaló Vlad, aunque sus estudiantes apenas lo escucharon mientras se quedaban boquiabiertos ante la gran diferencia entre el primero y el segundo. Midoriya es una de ellas. Sabía que había hecho una gran actuación, la mejor de su clase, pero esperaba cifras de quizás un par de cientos de mejores. Esa es una diferencia bastante considerable en las ofertas entre Midoriya y Tsunotori, señaló Yanagi, aunque su mirada típicamente serena estaba alarmada. Hay una diferencia considerable. Él recibió casi 10 veces más que ella, y yo ni siquiera estoy en la junta directiva. Fukidashi señaló. Las ofertas de Midoriya por sí solas fueron mayores que las del resto juntas. Yo no esperaba tantos. El niño en cuestión pronunció esto, una parte de él preguntándose qué tan contento estaría su amo de ver eso, pero la mayoría de él todavía estaba tratando de comprender la idea de que había sido mucho más popular de lo que pensaba. Tosiendo, Shishida intentó recomponerse. Bueno, cuando tu actuación fue excepcional en general, pero tu enfrentamiento con el Kendo debe haber influido mucho en las opiniones sobre ti. Definitivamente eres más fuerte que el segundo lugar, dijo Monoma. Sí, pero si la fuerza fuera el único factor, ¿no sería Tetsu más alto que Kamakiri?, preguntó Tokage. Quizás estén pensando en la seguridad de la marca o algo así. No puedes contratar a cualquiera para tu agencia. Komori sugirió que Kamakiri simplemente se burló, pero esta vez por molestia y enojo. ¡Qué carga!, murmuró, mirando sus ofertas con disgusto, pero tuvo que recordarse a sí mismo que debía centrarse en el hecho de que, incluso si eran pequeñas, solo significaban que estos profesionales tenían la cabeza bien puesta. No me preocuparía demasiado por eso. Ni siquiera llegué a la final y recibí más de 2 docenas de ofertas. Probablemente la gente escuchó que yo era una recomendación y basó su elección en eso. Onenuki señaló, ya que pensó que no realizaría cualesquiera que fueran estas pasantías cuando lo eliminaran antes de la final. Aún así, es vergonzoso que nos juzguen por algo que no sea nuestra capacidad como futuros héroes. Shiosaki negó con la cabeza ante la idea de que los profesionales utilizaran tales factores. Señor, ¿qué pasa con aquellos de nosotros que no recibimos ofertas? Shouda pidió, ya que Vlad había tenido mucha importancia en esto antes del festival, que se aseguraran de que su nombre no estuviera ahí arriba y que sintieran que le habían fallado. Estos fueron aquellos a quienes los profesionales enviaron ofertas, pero tengan en cuenta que todos realizarán pasantías de una semana. Aquellos cuyos nombres no aparecieran simplemente tendrían que elegir un profesional o una agencia de una lista proporcionada por la escuela. Vlad explicó, lo que calmó a la mayoría de ellos, pero había algo que no entendían del todo. Vlad Sensei, ¿podrías explicarme qué es una pasantía? Pensé que nos buscarían como compañeros. Midoriya preguntó, ya que había estado tratando de resolverlo, pero le faltaban algunas piezas. Oh, lo siento por eso, me adelanté. Vlad se disculpó. Te he dicho que te buscarán para trabajar con profesionales, pero no te tratarán como a compañeros. Como estudiantes, no tendrías las habilidades ni la credibilidad para tal trabajo. En lugar de eso, como su nombre lo indica, piense en esto como lo haría con cualquier otra pasantía. Está allí para seguir a los profesionales, aprender en el trabajo y ayudar de pequeñas maneras. ¿Es por eso que hoy estamos trabajando en nombres de héroes?, preguntó Yanagi, a lo que su maestro asintió. Correcto, pero recuerda 2 cosas sobre los nombres de los héroes. Los nombres de los héroes no son títulos oficiales ni nada por el estilo, por lo que puedes cambiarlos si sientes la necesidad. Pero, la mirada de Vlad se hizo más fuerte. Los nombres de los héroes son lo primero que el público piensa cuando te considera un profesional, así que si eliges uno malo, es posible que puedas cambiarlo, pero, buena suerte para que la gente deje de llamarte con el viejo nombre. Fue interrumpido cuando alguien abrió la puerta de golpe, alguien familiar como el héroe de Rater. Midnight entró, con las manos en la cabeza y la máscara levantada. Los nombres que elijas ahora pueden fácilmente terminar siendo los que usarás durante toda tu carrera, así que asegurémonos de pensar bien y crear nombres geniales, chicos y chicas.
Ella se lo contó mientras entraba pavoneándose en la habitación, y Midoriya y el resto de los niños y un par de niñas no podían apartar la vista de ella mientras lo hacía. Incluso si no la deseara como lo hacían algunos de sus compañeros de clase, no pudo evitar reconocer y maravillarse con su aplomo y confianza. Claramente, si no se hubiera dedicado al heroísmo, podría haberse convertido en una supermodelo de clase mundial solo por su habilidad, aunque ser una de las heroínas más atractivas de Japón ciertamente ayudó. ¿Medianoche? Varios de sus compañeros pidieron, por mucho que apreciaran la oportunidad de mirarla, que no fuera el momento de su clase con ella. Ella es la encargada de ayudar en los primeros años como tú, yo lo haría, pero mis gustos por los nombres tienden a ser bastante sosos, les explicó Vlad la situación, dando un paso atrás para que Midnight pudiera ocupar el lugar en el podio, aunque no sin antes enviarle un guiño. Bueno, no eres tan malo como era ser, dejó que Mick eligiera su nombre como una broma y simplemente se dejó llevar. Se rió del recuerdo porque, si bien había estado un año por encima de ellos, escuchó todo sobre cómo el amargado Aizawa obtuvo ese nombre de héroe icónico. Vlad soltó un resoplido y sus labios se curvaron formando una sonrisa ante el recordatorio, pero eso fue todo lo que hizo. En cuanto a todos ustedes, por más divertido que sea ver que eso se repita, volviendo a la clase, Midnight todavía tenía su típica sonrisa seductora y juguetona, pero sus ojos no eran nada de eso, ya que se tomaba su trabajo muy en serio, tanto como heroína como maestra, algo de lo que cualquier estudiante podía dar fe. Tienes que elegir algo que no sea solo genial, o rudo, o sexy. El nombre de un héroe debe encarnar la imagen del tipo de héroe que quieres ser, las metas que buscas, ella explicó. Piensa en nombres como All Might Endeavor. Con un toque de su dedo en el control remoto, la junta cambió sus ofertas a los dos profesionales en cuestión, fotografías tomadas de sitios de noticias sobre incidentes recientes que ambos habían resuelto. El primero es un nombre que encarna el poder, y All Might no es más que coherente con eso, siendo el héroe más fuerte. Este último habla con alguien increíblemente trabajador y persistente, y dado que Endeavor tiene los casos más resueltos, se puede decir que está haciendo honor a ese nombre. Ella explicó que en el caso de All Might, él estaba sosteniendo un puente que casi se había derrumbado, lo que permitía a la gente bajarse de manera segura, mientras que con Endeavor, se enfrentaba a una pandilla de villanos, varios de los cuales tenían peculiaridades de fuerza, pero en el siguiente, salió victorioso con todos los villanos derrotados a sus pies. Midoriya observó ambas imágenes y vio que Midnight estaba hablando de cómo se manejaban los dos profesionales. Sus pensamientos solo se interrumpieron momentáneamente cuando Bondo le entregó unas pizarras blancas, dándose cuenta de para qué servían, rápidamente se las quitó a la persona que tenía delante, eligió una de ellas y pasó las tres restantes de regreso a Monoma. Sin interrupciones, volvió a pensar. ¿Un nombre de héroe cuándo fue la última vez que pensé en algo así? Se preguntó, ya que lleva años entrenándose para ser un héroe, habiendo deseado serlo aún más tiempo. Claro, su admiración por All Might no era tan grande como lo había sido, pero había llegado a aceptar que su reacción a la respuesta de All Might no había nacido únicamente de él, sino de lo frustrado que había estado ese día. Pero a pesar de su deseo de disculparse con el hombre por ello, también sabía que no podía imitarlo, tenía que ser su propio hombre, que era el problema ya que no tenía idea de cómo llamarlo. Midnight dijo que un nombre debe encarnar a la persona que desea ser, pero ¿cómo se puede nombrar eso? Todo este tiempo, me he centrado tanto en demostrar que podía estar aquí, que podía estar en el mismo ring y ganar eso, que nunca pensé en cómo me llamaría entre otras cosas. Sonrió ante el desaire por su falta de previsión, habiendo planeado el viaje pero no las muchas paradas que tendrá que hacer. Mirando a su alrededor, vio a algunos aparentemente en una situación similar a la suya, ya que simplemente miraron su pizarra, pero no escribieron nada. Otros parecían ansiosos por escribir algo, aunque solo unos pocos luego limpiaron el tablero para escribir algo nuevo. Bueno, estoy aquí y lo he demostrado todo, pero todavía necesito lograr otros objetivos. ¿Qué nombre lo encarna? Mirando su mano, vio la carne asustada, apretó el puño, luego lo relajó, miró sus uñas afiladas. Clavos que surgieron como resultado de su determinación de ser fuerte, de proteger a los débiles, de luchar contra las injusticias del mundo y mejorarlo, de obligarlo a ser mejor. Su determinación dio frutos, pero como cualquier fruto, no fue solo una cosa la que lo llevó a este punto, hubo muchas cosas que tuvo que hacer, muchas cosas que tuvo que aprender y dominar antes de que su semilla pudiera darle algo de valor. Trabajo duro y múltiples tareas, todo al servicio y desafiando a este mundo y obligándolo a reconocer mi fuerza, a cambiar para mejor. Midoriya reflexionó antes de sonreír y descorchar su marcador.
Después de que pasó un tiempo, y los únicos sonidos en la habitación eran el chirrido de los marcadores en las pizarras, Midnight juntó las manos. Está bien, comencemos a presentar nombres, comenzamos con voluntarios, ¿alguien interesado? Espera, ¿tenemos que presentarlos? Tetsu pensó para sí mismo. ¿A toda la clase? Kaibara en la foto, ya que se necesitaría alguien con cierta confianza para mostrar los nombres de talleres que acabas de inventar. La persona resultó ser Kodai, quien subió al podio con su pizarra pegada al pecho antes de presentarla tranquilamente a la clase. Héroe de talla. Ultra Girl. Ultra chica. ¿Por qué elegiste eso? Komori preguntó. Me gusta Ultraman. Mientras el resto la miraba confundida ante ese pequeño dato curioso sobre la chica generalmente reservada y tranquila, sus amigos no pudieron evitar resoplar, apenas conteniendo la risa como por supuesto lo haría, mencionó a Ultraman más de una vez con ellos, era lo que más hablaba y siempre se podía confiar en ella para mejorar su estado de ánimo aunque rara vez lo mostraba. Sin embargo, Midnight tuvo que apagarlo. Bueno, no es un mal nombre, pero odio decírtelo, pero no puedes usarlo. Algunos profesionales ya tienen nombres con Ultra, y al ver cómo luce tu disfraz, podrías enfrentar problemas legales por usar esa imagen. Los profesionales tenían mucho margen de maniobra, pero cuando se trataba de protecciones de propiedad intelectual, a las empresas no les importaba si eras un compañero o un héroe destacado. Bo. Kodai borró la parte Ultra Girl de su nombre y regresó a su asiento para trabajar en otro. Bueno, si es lo mismo, yo iré después, afirmó Rin mientras se levantaba y caminaba hacia el frente de la clase, presentando el nombre que había elegido. El sudario del dragón. Midnight asintió ante la elección. No es una mala elección, supongo que estás haciendo referencia a Eastern Dragons. Así es, son ellos a quienes la gente asocia con la protección y la buena fortuna, que es lo que quiero transmitir a la gente como héroe. Rin sonrió, aunque otra razón fue que siempre le habían gustado los dragones. Es un gol maravilloso, pero deberías quitar del nombre. Se recomienda medianoche. Entendido. Él se inclinó ante ella antes de regresar a su asiento, borrando el papel como ella le recomendó. Está bien, esos dos primeros no estuvieron mal, pero el último dejó un listón alto, ¿se supone que debemos igualarlo? Algunos miembros de la clase pensaron para sí mismos, incluido Monoma, pero Shishida levantó la mano. Disculpe, ¿pero podría presentar mi elección? Él lo pidió, y medianoche se volvió feliz hacia él. Por supuesto, Shishida, la palabra es tuya. Ella declaró mientras el adolescente cubierto de piel caminaba hacia el frente. Puede que sea un poco tosco, pero parece que el nombre me queda bien, afirmó Shishida antes de presentar su elección. Bestia del apocalipsis. Midnight tarareó cuando lo vio, y otros también pensaron que no era una mala elección en sí misma, pero había algo extraño en ello. No es un mal nombre, pero parece que no encaja contigo ni con tu personalidad. Señaló que, como Shishida era una de las personas más sensatas y educadas de su clase, la idea de que pudiera asociarse con algo tan extremo como el apocalipsis parecía más un insulto. Bueno, tiendo a ser un poco más salvaje cuando uso mi peculiaridad, explicó Shishida, ya que no era tan malo como cuando era más joven, pero tendía a tener muchas menos inhibiciones cuando estaba completamente transformado. Lo que podría hacerlo imprudente y mucho más agresivo. Es cierto, entonces puedes usarlo. Midnight se lo dijo mientras asentía y regresaba a su asiento. Oh hombre, ese nombre suena tan jodidamente rudo, ¿cómo diablos vamos a igualarlo? La gente pensó que Yanagi sería el siguiente en subir al podio. Mi elección se basó en una lógica similar a la de Kodai, pero creo que no tengo que preocuparme demasiado por cuestiones legales, ella explicó antes de mostrar lo que escribió. Emily. ¿Puedo preguntar por qué Emily? No me queda nada. Midnight preguntó, aunque no fue la única que no entendió por qué Yanagi eligió un nombre en inglés aparentemente aleatorio. ¿Le gustó el lenguaje o buscaba un personaje que ninguno de ellos conocía? Yanagi estuvo más que feliz de explicarlo. Hay una película de terror estadounidense llamada El exorcismo de Emily Rose. Me gustó y como se trata de lo paranormal, se adapta a lo que mi peculiaridad puede hacer. Tuvo que abstenerse de dar una sinopsis completa y un análisis de la película, ya que se negó a simplificarla y no tuvieron media hora para hacerle justicia. Pero lo poco que dio fue suficiente para que Midnight le diera su sello de aprobación. Elección inteligente, Yanagi. Pero por favor no andes por ahí atormentando a la gente. No hago promesas, respondió Yanagi, con una sonrisa fantasmal en su rostro mientras regresaba a su escritorio, mientras el ambiente entre los estudiantes se volvía más relajado. Es un poco obvio, pero me queda bastante bien, ¿no te parece? A continuación subió Fukidashi, quien presentó con confianza su elección. Comic Man.
Estoy de acuerdo, no hay nada de malo en tomar nombres más simples para los héroes. Midnight se lo contó mientras el tipo soltaba un grito y un puñetazo antes de dejar que subiera la siguiente persona. Bueno, él puede tener nombres simples, pero yo tomaré algo que tenga algo de peso. Jack Mantis. Oh, eso sí que tiene algo de peso. Suena como el nombre de un justiciero veterano al que los villanos siempre buscan por encima del hombro. Midnight felicitó, ya que su nombre tenía el mismo estilo que el de ella. Pueden lucir como quieran, nunca me verán venir, sonrió Kamakiri al regresar a su asiento. El siguiente fue Kurohiro, que se acercó con algo que demostrar mientras miraba a Kamakiri. Quizás tu velocidad te haga difícil darte cuenta, pero seré el único que podrá mimetizarse con la oscuridad en la que se refugian los malhechores. El niño de piel negra mostró una sonrisa blanca perlada mientras presentaba su nombre. Héroe intrigante. Banta Black. Un nombre astuto para una persona astuta, lo apruebo. Midnight también le dio el visto bueno. Kamakiri dijo que su nombre era un bocado y Kurohiro lo calificó de demasiado obvio. Bueno, si vas con nombres que hablen del lado más misterioso del trabajo heroico. Monoma se puso de pie y caminó hacia el frente, con su presunción siempre presente mientras mostraba lo que se le ocurría, después de algunas opciones descartadas. Ladrón fantasma. Similar a Banta Black, pero mucho más dramático, te conviene, se aprobó Midnight, y con 5 estudiantes seguidos aprobando el juicio de Midnight sobre sus nombres, más subieron al podio. Shoda siendo el primero. Minas. Una elección inteligente teniendo en cuenta que todo lo que tocas es explosivo esperando a explotar. Midnight dio su aprobación cuando Shoda se fue y Tetsu marchó audazmente hacia arriba, golpeando su pizarra para que la vieran. Acero real. Duro, inquebrantable y confiable. Estas cualidades del acero te quedan perfectas, Tetsu. Midnight asintió mientras Tetsu decía sí y chocó los 5 con algunas personas mientras regresaba a su asiento, uno de los cuales resultó ser Onenuki mientras caminaba hacia el frente. Mudman. Un nombre sencillo, pero que además tiene un poco de engaño, inteligente. Midnight sonrió cuando pudo ver a la gente pensando que su peculiaridad era simplemente manipular el barro, en lugar de poder esencialmente girar cerca de cualquier cosa que tocara el barro. Soldador. Recuerda a la gente que incluso un simple trabajador manual puede construir rascacielos. Serás un éxito entre los equipos de construcción. Midnight elogió el nombre de Awase mientras se sonrojaba y le agradecía. María. No esperaba algo muy diferente de ti. Midnight se preguntó si habría algún problema con eso, pero si Shiosaki estuviera segura de ello, entonces no diría que no. Tsuburaba. ¿Estás seguro? Preguntó Midnight. La clase se sorprendió de que hubiera una ruptura en la fila de buenas selecciones, y Tsuburaba lo sintió. Realmente no se me ocurrió algo que encajara, pero quizás lo haga más adelante. Él sugirió, aunque era más una pregunta dirigida a medianoche, pero ella negó con la cabeza. Eso es algo que solo tú puedes responder, pero es aceptable por el momento. Él asintió antes de regresar a su asiento, y aunque parecía tener problemas con un nombre, la persona que estaba al lado no tenía tales problemas. Shemage. La medianoche aplaudió, sonriendo ante un nombre tan lindo. Oh, un nombre de héroe con 2 significados diferentes, gran elección, querida Komori se sonrojó y, aunque su cabello ocultaba sus ojos, se iluminaron ante los elogios de su maestra por su nombre mientras regresaba a su asiento. Sus amigos la felicitaron por su juego de palabras. Espiral. Como una escalera de caracol, hasta la cima. Midnight señaló que Kaibara era más un hombre heterosexual que las personalidades más excéntricas de la clase, pero era un gran miembro de ella y trabajaba duro para lograr sus objetivos. Como si fuera un taladro, seguirá haciéndolo hasta atravesar todo lo que tenía delante. Rockety. Oh, qué nombre tan adorable. Tsunotori se sonrojó ante los elogios de su maestra, pero sonrió de todos modos mientras daba una victoria en B mientras caminaba de regreso a su escritorio, con Tokage reemplazándola en el podio. Lagarto. Simple y lindo. Tokage estaba bastante satisfecha con ello mientras caminaba de regreso a su asiento. Plamo. Veo lo que buscas y lo apruebo. Midnight no podía ver qué tipo de expresión estaba haciendo Gondo, con sus rasgos heteromorfos que hacían que su rostro fuera tan inusual, pero se dio cuenta de lo feliz que estaba con sus palabras. Al mirar el reloj, Midnight estaba contenta con la cantidad de tiempo que todavía tenían, ya que tenían un par de contratiempos y una persona usando sus nombres, pero era mucho mejor que lo que había enfrentado cuando se trataba de la clase A, donde 2 personas eligieron sus nombres de pila como nombres de héroes. Está bien, las cosas fueron mucho más fluidas de lo que pensé que serían con todos ustedes.
Lo único que nos queda es Kodai, que necesita repensar su nombre, y Midoriya, que aún no ha aparecido. Ella notó que el rostro de Kodai era tan inexpresivo como siempre, al menos en la superficie. Como Midnight pudo ver, la niña todavía estaba un poco irritada por no poder usar su fan de Ultraman en su manga. Midoriya se puso de pie y se inclinó hacia ella. Lo siento, quería que esto fuera perfecto. Miró su elección y sonrió antes de caminar hacia el frente, girándose hacia la clase, presentó su elección y tuvo cierta confusión al respecto, tanto que esperaba. ¿Puedes explicar la lógica detrás de tu elección, Midoriya? Preguntó Medianoche. No soy el más fuerte, mi combate con Kendo lo dejó claro para que todos lo vieran, pero he tenido que entrenar toda mi vida para llegar aquí, para poder estar con todos ustedes y entrenar para ser héroes. No me arrepiento, pero es un hecho, es parte de quien soy. Midoriya comenzó, aunque algunos pensaron que estaba siendo descarado al afirmar que no era fuerte, pero sus maestros mantuvieron su parte porque podían apreciar que no era arrogante debido a su fuerza. Mientras continuaba, Midoriya sonrió. Pero no entrené solo en una cosa, porque una sola cosa no sería suficiente. Hay personas, no solo de Kendo sino en esta clase, que tienen habilidades y destrezas que nunca podré igualar, así que fui en sentido contrario e intenté aprender y dominar muchas cosas, y cada habilidad aprendida me ayudó a llegar a la siguiente. Pero también soy alguien que desafía las cosas, no solo a los oponentes, sino a los ideales y conceptos. Me desafío porque para lograr mi sueño, para hacer de este mundo un lugar mejor, debo hacerlo. Terminó, con fuego en los ojos mientras golpeaba su pizarra. Por eso elegí este nombre. Senjuero. Desafiante. Midnight sonrió, miró el kanji que Midoriya usaba para deletrear el nombre de su héroe y lo desglosó, descubriendo que había algún significado detrás de él. Los 1000 héroes hábiles. Challenger. Es un nombre perfecto, Midoriya. Señaló que Midoriya una vez más se inclinó ante ella y la clase aplaudió ante su discurso improvisado. Maldita sea hermano, ¿te esforzaste al máximo, no? Preguntó Tetsutetsu, a lo que Midoriya le mostró una sonrisa descarada que ya habían visto en su rostro muchas veces. Por supuesto que sí, ¿esperabas algo más? Él respondió. Tetsutetsu se rió cuando Midoriya regresó a su escritorio. ¿Y eso nos deja con Kodai? ¿Se te ocurrió un segundo nombre? Medianoche le preguntó al estudiante solitario. Kodai asintió y nuevamente se acercó al frente, mostrando lo que escribió una vez que llegó allí. Regla. ¿Puedo preguntar el razonamiento detrás de esta elección? Midnight no consideraba que Kodai fuera especialmente respetuoso de las reglas ni un gran ejecutor del orden. Su peculiaridad tampoco encajaba tan bien, tenía reglas, pero casi todas las peculiaridades tenían algún tipo de regla sobre lo que podían y no podían hacer. Mirando a Medianoche muerta a los ojos, Kodai reveló cuál era su razón. El Ultraman gobierna. Hubo silencio cuando la clase y los profesores escucharon eso y trataron de digerirlo. Y al unísono concluyeron. Esta chica no piensa en nada más. Que Kodai, a pesar de sus apariencias y gestos, era como si no más excéntrica que sus compañeros de clase.